Viernesito de queso y dulce. Yay. Y son las 11:03 de la mañana. ¿Ya? Sí, ya. Mira, Y qué bien. tenemos hoy hablábamos de creatividad Sí. más temprano. Y el domingo va a ser el día del libro. Ajá, Y este domingo, este 23 de domingo. abril. Sí. Y para hablar de libros y tendencias, Ujú. tenemos conectada a Cecilia Bona. Cecilia Bona, que es periodista y creadora de contenido. Y un concepto que me encantó es booktuber, bookfluencer. Sí, tiene una cuenta de Instagram que se llama ¿Por qué leer? Que es Sí. buenísima, que ahí recomienda libros, ¿viste? Y otras cosas que tienen que ver con la lectura que están muy piolas. Cecilia, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola chicos, buen día. Sí, acá estoy. Me encanta varias cosas. Me encanta que el programa se llama Queso y Dulce y me encanta que tengan tantas ganas así de hablar de libros. Estoy muy contenta. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y primero yo quiero saber cómo es esto de ser booktuber. Bueno, es una denominación en realidad porque, digo, recomendar libros en YouTube es el resumen de ser una Claro. booktuber y lo mismo una bookfluencer. Ujú. Se le llama a alguien que recomienda libros en plataformas digitales, en redes sociales como TikTok, booktoker, Instagram, bookstagrammer, YouTube, Claro. booktuber. Es como que en el resumen sería bookfluencer, pero es más la nomenclatura que lo nuevo. Es alguien que habla de libros en redes sociales y para mí estar en YouTube en su momento era como algo que me llamaba la atención, me atraía, lo deseaba y además me parecía un desafío. Entonces, por eso cuando arranqué el proyecto, una de mis patas más fuertes era YouTube. O sea, ¿y vos hace cuánto empezaste el proyecto? Porque leer empezó en 2018. Ujú. Voy a subir un poquito el micrófono, ahí va. Sí, ahí está. En junio de 2018 se me ocurrió, en realidad, quería hacer como algo más tradicional, más periodístico, de hacer como un sitio web donde pudiera contar lecturas y reseñar y hacer entrevistas, pero bueno, no me salió el diseño web, no estaba en condiciones de poder diseñarlo, entonces dije, bueno, ya que no tengo la plataforma, mejor aprovecho las plataformas que ya existen y ahí volqué toda mi energía y mi trabajo a crear contenido, que es relativamente nuevo el trabajo Ujú. de creador de contenido también, hablando de esto de las bookstagrammers, etcétera. Empecé a crear ese contenido según las reglas de cada red social. Claro. Bien, ¿y qué repercusión tiene? Hay como yo ahí estuve chusmeando, un poco stalkeando tu Instagram por qué leer y veo que hay como mucha repercusión, encuentros, o sea, se pasa del Claro, también. porque estamos en una época en la que se lee mucho, Sí. pero no precisamente libros, ¿no? Claro. Digamos, que quizás sea la época en la historia en la que más se está leyendo, de hecho, pero cómo es sacar de ahí, ¿no? También y ir al libro y lograr que se arme esa comunidad. Sí, para mí es algo necesario, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Como que la pandemia nos enseñó o nos dejó como legado el hecho de que la virtualidad también es un formato para hacer, por ejemplo, una entrevista donde yo estoy en mi casa, ustedes están en el estudio e igual podemos estar conversando, no hace falta el traslado, entonces clubes de lectura o cualquier Ujú. reunión, clases, etcétera, se pueden hacer online, pero también está el hecho de que el contacto físico con las otras personas, el vernos cara a cara, el escuchar nuestra voz sin dispositivos mediante, es disruptivo hoy en día. Lo más primitivo es lo disruptivo, porque en realidad lo más común es vernos o hablar a través de una pantalla. Y eso a mí me encanta. O sea, lo disruptivo, insisto con esto, irrumpir en el espacio público haciendo una performance, por ejemplo, o invitando a la gente a ocupar ese espacio público mostrando que somos lectores, me encanta. Lo había empezado igual antes de la pandemia, casi un mes antes. Mi primera invitación a salir de las pantallas fue a viajar en el subte A de Buenos Aires, desde la primera estación hasta la última, todos al mismo tiempo en el mismo vagón del subte leyendo, cada uno su libro, pero todos Claro. en el mismo vagón. Y eso fue increíble porque tanto para los lectores como para quienes se iban subiendo a las estaciones y veían lo que estaba pasando, era un sacudón. Y ahora lo hago en plazas,
voy cuando puedo, cuando me invitan, viajo por el país o provincias que me dicen, che, vení a hacerlo en tal plaza. Y me encanta porque la gente viene y se hace un momento de silencio donde toda la potencia que es la lectura y el libro está como acumulada en el mismo lugar y se sacude y después estalla en mil colores. Porque además es un momento muy íntimo la lectura, ¿no? Sí. Es muy personal y en general es una persona leyendo algo en específico y que eligió. Y hacerlo con otros siempre lo resignifica. De hecho, a mí me pasa a veces que cada vez ves menos esta imagen de ver en el transporte público gente leyendo y que me dan ganas, digo, Sí. ahora me dan ganas de ir con mi libro leyendo Claro. y no estar con el celu, no sé, mirando las noticias o cualquier otra boludez que estás viendo. Sí, totalmente. Es que es el contagio, digamos. Si vos ves a alguien que está pasando la bomba leyendo, decís como, bueno, quiero que me pase lo mismo. Y es un poco el concepto de la influencia. Por fuera de las redes, la influencia es algo que existe desde que somos personas. Sí. Yo veo a alguien que tiene una ropa que a mí me gusta y digo, ay, a mí también me coparía tenerla puesta, ¿no? Y ya esa persona que ni me conoce, ni yo la conozco, ni sé quién es, me está influenciando de algún modo. La influencia sucede con el ejemplo, pero además del ejemplo se suma mucho el entusiasmo. Para mí eso es parte de mi trabajo constantemente, el recomendar libros de forma entusiasta, como quisiera que me los recomendaran a mí también, porque entiendo el poder del libro, el poder transformador, el poder revelador, la compañía que significa un libro y más allá del poder el poder en sí, que significa leer. Entonces siento que cuanto más lector somos, más poderosos somos. Y quisiera que eso le pase a todo el mundo, pero no que lean lo que yo estoy leyendo, que tengan como desarrollado ese gustito por encontrarse con una pila de libros y ser capaces o tener ganas de elegir el propio, de elegir uno que les hable a ellos. Y eso requiere mucho entusiasmo, de mucha energía para decir, sí, a vos también te puede pasar. Y si no es con este libro, será en una biblioteca. No te quedes, nunca voy a recomendar esto de, bueno, te quedas en tu casa encerradito, los lentes, medio como el estereotipo del lector. Al contrario, el lector es alguien que habla con otros lectores, que sale de su casa y recomienda, que si un libro no le gusta lo deja, que tiene la capacidad de sentirse interpelado por eso que lee y de invitar a otros a también sentirse interpelados. Bueno, estoy hablando como que parece que estoy haciendo un stand-up, pero no, yo, o sea, me voy entusiasmando a medida que voy hablando. ¿Cuándo No, está nació buenísimo. esta pasión tuya por los libros? ¿Siempre fuiste muy lectora desde chiquitita? ¿Siempre Sí, en mi casa se leía, no teníamos mucho dinero, entonces no teníamos muchos libros, pero cuando se acababan los libros, mi mamá inventaba historias, siempre nos contó muchos cuentos, hacía una cosa que era dejarnos con la intriga, decía, bueno, el libro es hasta acá, cerraba, no vamos a tomar la leche, y yo como, no, ahora necesito saber qué dice, va a y me pasar? lo iba a leer por mi cuenta. Estaba como bastante impulsada. De todas maneras, tengo muchos hermanos y no todos leen en la misma cantidad ni con el mismo deseo. Como que cada uno también fue encontrando su huequito dentro de la lectura y yo tal vez fui como la más devoradora de libros. Pero también tenía una hermana más grande que no sé cómo, la verdad nunca se lo pregunté ni se lo voy a preguntar así no se rompe el hechizo. No sé cómo tenía siempre más libros y libros que yo no conocía. Entonces, de vez en cuando le decía, ay, ¿no me prestás uno? Y ella abría su armario y es como salía una luz de ahí adentro y me decía, mira, este es una novela donde a la chica, ay, sí, me encanta, y me prestaba. Los veranos de lectura eran espectaculares. Bueno, Cecilia, sabes que estuvimos preguntándole también a nuestros oyentes no solo oyentes, sino visualizadores, participantes de Queso y Dulce, cuál es su libro favorito y que nos cuenten un poco por qué. Y quería sumarte a que escuches un poco qué es lo que opinaba nuestra audiencia sobre eso. Así que escuchamos a ver qué nos decían. Hola, buenas. Bueno, el primer libro que leí, la verdad es que no me acuerdo, pero sí te puedo contar que cuando era muy chiquita, en la primaria me gustaba sacar libros de la biblioteca y leer de terror, no sé por qué. Y uno que me acuerdo que me marcó bastante es una novela que se llama El tiempo entre costuras, que justo lo leí en un momento en el que yo me sentía medio rara, con una situación en particular que me pasaba.
y sentí que fue un gran compañero en ese momento. Así que nada, eso. Eso totalmente, ¿no? El libro es como una compañía Sí. que si te metes, te envuelve y te lleva y estás como en ese mundo. Es como que te vas de tu realidad y estás atrapado en la realidad del libro. Me gustó el concepto de biblioteca acá también, ¿viste? Sí. De poder ir a una biblioteca que por ahí no es la tuya y que tiene libros disponibles. Que podés agarrar. Y no hay biblioteca inmensa, ¿viste? Uno se imagina, Sí. voy a la biblioteca y voy a un lugar que está con, no sé, 800 libros y no me puedo decidir, pero capaz en un contexto más acotado y con ciertas cosas azarosamente seleccionadas, también a veces, Sí. te podés encontrar con algo que te guste. Ceci, estamos hablando con Cecilia Bona, periodista y creadora de contenido. Ceci, a vos, vos dijiste que eras muy devoradora desde pequeña, que te transmitieron este hábito. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdes que te marcó, que dijiste, yo quiero más de esto, quiero leer y leer y leer? No sé si es uno solo, como esto de que Es complicado leíamos muchos decir uno. libros. Entonces, sí sé, por ejemplo, que el libro Quiero tener un perro, se llamaba Quiero tener un perro porque había un nene que los papás no le dejaban tener ninguna mascota y él quería tener un perro, después le decían, no, bueno, un gato, bueno, un pajarito, bueno, un pez, y siempre le decían que no. Y lo más mágico de ese libro para mí, y esto pasa con todos los libros en general, es que no es solo la historia lo importante, es todo lo que ese libro significa para vos, la experiencia de la lectura que almacena ese libro, como si fuera un cofre, ¿no? Porque yo abro Quiero tener un perro y tiene la voz de mi mamá leyéndomelo todavía hoy, cuando ya pasaron un montón de años. Pero el que sí es como para mí la clave, el inicio de mi carrera como lectora, es un libro que se llama Yo y mi hermana Clara, que me lo compraron cuando tenía 6 años. Esto del tener muchos hermanos hace que uno siempre tenga que compartir todo. Claro. Hay pocas cosas que son tuyas solas y que nadie puede tocar. Bueno, Yo y mi hermana Clara era mío. Yo decía a quién se lo prestaba o quién no se lo prestaba. Y en el momento en el que estaba con ese libro, yo sabía que nadie me lo podía sacar. Y significaba como una especie de premio, como del reconocer que ahora estoy decidiendo leer. Y eso fue cuando tenía 6. Así que esa es como la gran estrella de mi biblioteca. Yo también identifico ese primer momento de lectura también en los 6. Lo hablamos hace poquito, Euge, que creo que era entre Dylan Kifke y la saga de Harry Potter, digamos, que ahí empezaba la lectura, pero también que sea en esa edad también me llama la atención, ¿no? De muchos. Obvio que es el momento en que empezás a leer más, capaz. Sí, a mí me acuerdo, o había un libro de cuentos que yo no lo tenía encima, era de la biblioteca de la escuela, ahora con la oyente que hablaba de la biblioteca, un libro que era de la biblioteca de la escuela cuando estaba en segundo grado y que me gustó, me encantaba, aparte de Dylan Kifke. Dylan Kifke sí lo tuve, Dylan Kifke no lo tenía en el momento y me lo compré de grande como una reivindicación, porque no lo había tenido de chica y en su momento lo había leído también de la escuela. Pero otro libro que me fascinaba, que era un libro se llamaba Corazón de Galletita. Ajá. Y nada, era una muñeca que tenía corazón de galletita, le habían puesto un corazón de galletita. Pero son esos libros que te quedan para siempre. Que otro de los clásicos de la infancia, ¿no? Como de Elsa Bornemann, Queridos Monstruos, o Socorro, también que hablaba la oyente de leer cuentos de terror. Digo, estos hábitos en la infancia que se despiertan y que después sí te recontra marcan, y como en la infancia también es un lugar de refugio y de escape, o lo era. Por ahí hoy los pibitos y pibitas es todo más de pantalla. Claro. Pero está bueno, ¿no? Vos trabajás, te copa trabajar con niños, trabajás siempre con adultos. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido, Ceci? En general, o sea, tengo buena onda con los niños. Soy como toda hermana mayor. Estoy criada con niños, o sea, sé cómo relacionarme con ellos, pero no los elijo como público en este momento porque siento que es una gran responsabilidad, que no tengo el conocimiento suficiente como para trazar, por ejemplo, no sé, un corpus literario con el cual charlar de libros con niños. Pero sí sé que tal vez muchas de las herramientas que sirven para el impulso de la lectura en la infancia es en realidad una trampa, son herramientas que sirven para impulsar la lectura en general. Y cuando hay adultos que leen, es probable que haya niños que leen. No necesariamente es una condición sine qua non, es verdad que hay mucha gente que lee y los niños después no se contagian, pero
a todos nos gustan las historias y a todos nos gustan que nos cuenten un cuento. Entonces, si hay un adulto interesado en contar historias y en consumir historias también para sí mismo, después va a tener la capacidad de transmitir eso para los chicos. Por eso yo antes decía que uno cuando promueve la lectura está promoviendo el dar un poder. Si como adultos tenemos la seguridad de que queremos transmitir ese poder, vamos a ser sumamente generosos para invitar a otros adultos y también, seamos o no especialistas en literatura infantil y juvenil, a niños y jóvenes. Los adolescentes están leyendo en cantidades. Realmente es, creo que inédito. Hay mucha recomendación literaria en redes sociales hecha por los mismos adolescentes. La literatura juvenil es como el nuevo boom, bueno, hay mucha lectura juvenil que viene de afuera, pero también se está escribiendo fantasy, se está escribiendo terror o sagas acá en Argentina, y eso está buenísimo. Hay mucha censura, bueno, censura no es la palabra, pero hay mucha como regla, ¿no? De parte de cierta academia o adultos que no, para mí no deberían decirlo, pero están como la policía de las lecturas. Ay, no, los jóvenes leen cosas que no, habría que leer Cortázar a los 14. Bueno, que lean es lo importante. Claro. El camino lector es propio de cada persona. Si a vos alguien te obliga a leer algo por fuera del colegio para ser mejor, en realidad lo que está haciendo es quitándote las ganas en lugar de invitarte. Claro, además también ya está la escuela para imponer determinadas lecturas. Después está bueno que el camino pueda hacer una investigación propia, ¿no? Una búsqueda y que te propia. Dé placer. Y que te dé claro, y que leer sea un camino de placer y no un camino de imposición. Sí, totalmente. Ceci, de cara a la Feria del Libro, expectativas, algo está bueno como paseo. Arranca la semana que viene, ¿no? Sí. Creo que el jueves o el viernes. Exactamente, se inaugura el jueves, hay jornadas que hacen que la feria esté abierta desde el martes, jornadas para bibliotecarios, para libreros, para docentes, especialistas en lecturas y literatura. La feria ya está armada, se está armando estos días y el martes ya está abierta para estos grupos de personas, incluso para prensa también, pero la gran inauguración es el jueves. Y tenemos una de las ferias más largas del mundo, porque dura hasta la segunda semana de mayo, si no recuerdo mal, entre 9 y 10 de mayo, no quiero equivocarme, y es una gran expectativa siempre. Primero porque para las editoriales es el momento de las ventas, pero también para los lectores es el momento de encontrarse con sus escritores favoritos, con otros lectores, con editores. Y a mí en lo personal, si yo no trabajara de esto, me genera un poco de hastío la cantidad de gente que va. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Alguna recomendación para el que quiere ir a la Feria del Libro y es un lugar para ir a comprar libros directamente que por ahí no conseguís o a mejor precio, o más el espacio para encontrarte con un escritor que por ahí o querés ver qué ponencia puede dar o hasta firmarte el libro, ¿viste? Pero ¿cuál es el mejor plan, digamos, para ir a la feria? Depende mucho de cómo es cada persona. La verdad es que no hay como un plan único. Sí, yo lo que recomiendo es, si pueden, si está dentro de sus posibilidades, tratar de evitar los fines de semana. Claro. Sí, está explotado. Como paseo, porque por ahí hay mucha fila, porque hay mucha gente para acceder a cada uno de los stands, entonces te quedás como medio afuera y vas descartando cosas solo porque está lleno de gente. Pero bueno, muchos no pueden por cuestiones laborales, así que si pueden evitarlo, mejor. Después ir con una grilla, por lo menos si quieren ir a actividades, porque algunas actividades tienen una capacidad limitada, todas, pero algunas son como muy requeridas, tienen una capacidad limitada de ingreso de personas a las salas, entonces vayan con tiempo en esos momentos. Y después un planito, porque siempre uno se pierde en la feria, la rural es hay muchos pabellones. Enorme, enorme, y uno dice, pabellón Ocre, y qué sé yo. ¿Dónde está el baño? Bueno, las columnas de los pabellones están pintadas del color del pabellón. Claro. Eso es algo que es un datazo. Yo me enteré el año pasado y dije, ahora me doy cuenta. Con razón, claro. Sí. Bueno, vayan con un planito, no se pierdan. Los stands que siempre están menos concurridos y están muy buenos, por ejemplo, toda la parte de adelante de la feria, entrando por Plaza Italia, que son los stands de cada una de las provincias de Argentina. Que uno ve
y se ve como que hacen por ahí danzas típicas y dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con libros? No, entran en los stands, hay gentes de cada una de las provincias que les van a contar sobre qué se está editando en sus provincias, libros que no vamos a conseguir en librerías acá en Buenos Aires, porque después termina la feria, se llevan todo eso y los libros que ya tenemos acá en Buenos Aires los podemos conseguir en la feria, en las librerías, pero los de las provincias no. Incluso este año la ciudad invitada es Santiago de Chile, que va a tener actividades especiales y un stand específico, donde además de las actividades están los libros que traen, libros editados en Chile, algunos serán para niños, para jóvenes y para adultos. Aprovechar esas cosas que son las que habitualmente no tenemos a disposición. Y después recomiendo mucho el pispear, como saber stands así menos concurridos, los más chiquitos, los que están más al fondo, son los que en general tenemos más comodidad para recorrerlos y aprovechar el contacto con los vendedores, que suelen ser en muchos casos los propios editores, o sea que saben mucho sobre su catálogo y además nos pueden tirar alguna datita copada de cómo se hizo el libro. Están los stands de las grandes librerías, incluso stands de cadenas de librerías. Son los últimos a los que yo iría. No digo no ir, pero son los últimos a los que yo iría. Sí, porque además tienen siempre promociones, las cadenas de librerías las encontrás sobre las avenidas de la ciudad o en muchos lugares de la ciudad y tienen sus distintas promociones y descuentos y demás. Cecilia, antes de terminar, quería preguntarte porque un mal de esta época es la falta de tiempo, muchas veces. Me copa el concepto de audiolibro y yo vi que vos tenés ahí, no entré todavía, pero que tenés en destacadas de tu Instagram por qué leer, @porqueleer, una sección de destacadas de audiolibros. ¿Son libros, canales de audiolibro que recomendás, libros leídos por vos? Son cuentos, yo le digo audiolibros porque bueno, el concepto de la lectura en voz alta se denomina audiolibro, pero son cuentos leídos todos los miércoles desde hace 4 años y medio. Subo un cuento distinto. Hay de todos los géneros, de todas las épocas, contemporáneos, más clásicos, autores nuevos. Hago como una selección de esos cuentos que me parecen interesantes para ser leídos en voz alta y todas las semanas se renuevan. Llegamos casi creo que a los 250 cuentos. Están todos en Spotify y desde hace 1 año y medio los subo a YouTube también, a un canal secundario de Por qué leer, audiolibros Por qué leer. Y están en formato audio, se lo pueden poner ahí, son gratuitos y es una manera también de leer. Mucha gente lee entrenando, cocinando, manejando, es bárbaro. Sí. Es bárbaro. ¿Y algún y canal? ni hablar de que generan, o sea, tenés una cantidad de lectores mayor porque las personas con discapacidades visuales, en toda su gama de discapacidad visual, quedan excluidos en general y con los audiolibros quedan incluidos. Y lo mismo con las personas que tienen una discapacidad motriz, que no pueden sostener un libro en la mano. Que hay un montón, gente mayor, pero gente joven también, y los audiolibros les ayudan a leer. Ceci, y hay también hay canales buenísimos, entonces tomamos nota de tu canal para ir escuchando cuentos que a todos nos gusta y nos parece un planazo, pero además hay canales donde hay libros enteros por capítulo, ¿no? En Spotify. Sí, exactamente. Hay un tema ahí medio de derechos, ¿no? Gris con el tema de derechos de autor, pero bueno, ya llegará el momento en el que salte algo con respecto a eso. A veces se piden permiso y está bien, y a veces están leídos, grabados y subidos sin el permiso de la editorial. Bueno, eso estaría medio como grisáceo, no sería lo mejor. Pero hay muchos que ya tienen libre de derechos. Hay autores como, no sé, que ya murieron hace 2 siglos. Claro. Mary Shelley, por ejemplo, Frankenstein es un libro en su lectura original. Las traducciones sí tienen derechos de autor. Es como todo un temazo que hay que revisar, pero está buenísimo que exista la recirculación de lecturas en toda su gama. Esto que decía antes del prejuicio de hay que leer esto, si no, no es leer. Hay gente que critica los audiolibros porque dice que leer con los oídos no es igual que leer con los ojos. Siempre hay alguien que va a querer censurar o que va a querer criticar lo que hacen los demás. Yo estoy en la de leer es leer como sea. Claro. Y compartir esas lecturas también. La generosidad de los lectores la tenemos que subrayar. Sí, totalmente.
Bueno, Cecilia, entonces ya ahí yendo a tu canal de Spotify y también de YouTube y ya siguiendo tu Instagram, @porqueleer. Gracias por tu tiempo. Sí. En realidad el Instagram es por qué leer ok. Ay, Hay sí, dos por qué leer. ¿Por qué leer Yo soy ok? Por qué leer ok. Y Sí. la de por qué leer no sé quién es, pero Ok, bueno, nada, bien. como para Bueno. decir. Bien, sí, que tiene muchísimos seguidores. ¿Por qué Sí. leer ok? ¿Por qué leer Ahí ok? va. De Cecilia Bona, periodista y creadora de contenido que pasó por Queso y Dulce. Gracias, Ceci, por todas las recomendaciones. Gracias a ustedes, me encantó Te la mandamos charla. un beso grande. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. No hace tanto que tenías la portada en tu teta, mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada. Ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueños de ambición. ¿Cómo era que empezaba mi última canción? No sé. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Ya está. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Dale, vámonos, venga. Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número 1 en las listas, 7 de abril 2000 nunca. Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número 1 en las listas, el 7 de abril 2000 nunca. ¿Qué coño me ha pasado? 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 Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me va matando y no encuentro la solución. Tengo un fantasma que todo el día me persigue y que me muestra tu sonrisa donde mire. No encuentro la manera de ser libre. Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sácame esta maldición, por favor. Esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. En la noche yo pienso en qué pasó con nosotros. No volvimos a hablarnos, que ahora hacía de vos. Y quisiera que vuelva para que ese fantasma me deje.